Trading simple y sabio. Conversaciones para aprender, inspirarse y pasar un buen rato con los líderes de la industria financiera. Hola comunidad de Swisset, todos los traders y diferentes personas que nos escuchan. Hoy tenemos un invitado especial, amigo y persona muy clave en esta industria. Ha sido responsable del crecimiento y la expansión de diferentes brokers e instituciones a lo largo de Latinoamérica. Si de pronto han escuchado de Equity, Axi, Boston Technologies, FXCM, Nelogica y diferentes tipos de empresas top de la industria, él ha estado ahí, tiene más de 15 años de experiencia, no solo en la industria del trading, sino en diferentes industrias derivadas a ella. Podemos decir que conoce no solo todo acerca del mercado, sino que su background académico ha sido bastante impresionante. Es trader de acciones, por eso tengo hoy el gusto de saludar y sobre todo de invitar a Iván Rojas, gran amigo y cercano a la industria. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cami? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo van todos por allá? Muy bien. Gracias de nuevo por el espacio. Realmente tenerte aquí, poder contarnos muchas cosas que realmente no se alcanzan a apreciar de forma rápida para ese trader, para esa comunidad desde el lado de inversión, será muy emocionante, yo creo. Entonces, de nuevo, muchas gracias y esperemos ahí también por compartir un buen espacio. Ojalá que sí. Perfecto. Bueno, dentro de las dinámicas que hablábamos mucho, realmente nos gusta comenzar a tener una pregunta clave y es ¿cómo entraste al mundo del trading, al mundo de los mercados financieros? No sé si de pronto dentro de tus palabras nos quieras contar esto. Coincidencias del destino. Literal fue una historia muy curiosa. Yo estaba llegando a mis últimos años en mi pregrado fue en Finance and Investments. Estudiaba en Nueva York, Sí. en Baruch College. Es una universidad pública en Nueva York. Y tenía que buscar las pasantías o las prácticas para poderme graduar. Y literal fue bastante difícil, fue en el 2006, de pronto no había tanto crecimiento en varios sectores, entonces fue bastante competitivo. Llegaba a las entrevistas de trabajo, me ponía muy nervioso, eran en inglés, Claro. entonces comenzaba a hablar trabado y las empresas donde estaba aplicando eran muy americanas, muy gringas, entonces no les gustaba mi acento, creo yo. Pero pues me puse nervioso yo, para ser justo con ellos, yo me puse nervioso y yo eché a perder la oportunidad. Un día una amiga de la universidad le ofrecieron unas prácticas, pero ella se había registrado ya para clases de verano. Sí. Entonces me dijo, Ivancito, ¿a usted no le interesa tomar estas prácticas? Es para una compañía que quiere crecer en Latinoamérica. Entonces yo veo, ok, pues súper de una. Fui a las prácticas y el que me entrevistó fue Marco Sierra, que usted lo conoció ahorita Claro. en el IFX. Y Marco pues es de Bogotá, el FXM le estaba comenzando a ir muy bien en Latinoamérica, necesitaban gente enfocada en España y países hispanohablantes. Entonces la verdad, todo cayó como anillo al dedo. Me comenzó a ir muy bien y ahí comencé mi carrera, eso fue el verano del 2006. Claro. Sí, también digamos que la experiencia de FXCM es súper importante. También pues a nivel de toda Latinoamérica, probablemente fueron los primeros brokers que pudieron llegar aquí a la región a poder impartir, digamos, que los diferentes productos y alternativas que no eran tan fáciles para el mercado latino. ¿Cómo fue esa experiencia de FXM? No sé si me quieras comentar. La verdad yo creo que es la mejor experiencia profesional que he tenido, sin faltar el respeto a las otras oportunidades, pero creo que fue la base de todo. Fue muy enriquecedor porque comencé desde cero. Obviamente el mercado también era muy nuevo. En ese momento el euro dólar, para que tengan una idea, el spread era fijo en 3 pips y no tenía el último dígito. Se cotizaba solamente en 4 dígitos después del cero. Sí, en 4 El pips. lote más pequeño era un lote de 100K o un lote estándar. Entonces era un poco curioso. Yo creo que la historia con FXM fue muy chévere de cara al cliente e interno, lo que sucedió, porque al mismo tiempo FXM era una compañía nueva que estaba buscando hacer su IPO en la bolsa.
Claro. Entonces nos tocó ver ese tema interno y literal era como revivir todo lo que yo vi en la universidad de finanzas. Entonces la compañía comenzó a ajustar sus flujos de caja para que Claro. los retornos fueran más consistentes. Cambió de un modelo de dealing desk a un modelo solamente STP para evitar los picos de retornos y literal la compañía se volvió pública mientras yo estuve allá. En su momento me dieron opciones sobre las acciones de la compañía. No me acuerdo el precio exactamente, pero fue un proceso bastante chévere. En ese momento también de cara a los clientes en la parte comercial, yo creo que el mercado era un poquito más compacto, por así decirlo, muchas menos cuentas que hoy en día, pero las cuentas sí eran mucho más grandes en promedio. En su momento solamente competíamos contra Saxo Bank y de pronto MIG Bank, que hoy en día es Swiss Codes. Sí. Eran los grandes competidores, el resto eran muy pequeños, muchos de los brokers con los que tratamos hoy en día no existían en ese momento. Entonces, la verdad fue muy enriquecedor. Una cosa que me acuerdo mucho es, tuve la gran ventaja de llegar y me pusieron, no sé si han visto como en las películas, era un piso, 200 personas con sus teléfonos llamando, y era teléfonos de cuerda, entonces así teníamos que llamar, pero justo al frente me tocó un señor que se llama Michael Higgins, es muy conocido en la industria, un vendedor, el berraco, de película literal. Pero entonces lo que yo comencé a hacer fue mirar qué es lo que él decía y traducirlo y aplicarlo. Entonces, obviamente Marco Sierra también, un crack en el teléfono con los clientes, obviamente él tiene todo el conocimiento técnico del mundo. Entonces, yo creo que fue una muy buena escuela para aprender todo cómo vender, cómo prepararse. En su momento nos tocó sacar la serie 3, la de opciones y futuros. Después salió la serie 34, que ya es la de FX, pero esa nos la homologaron porque ya teníamos más de 3, 4 años de experiencia. Entonces era muy, muy, muy chévere, era muy de estatus, por así decirlo, porque pues éramos brokers en el teléfono con clientes grandes. Nos sentíamos bastante bien, la verdad. Y de ahí obviamente ya salieron las oportunidades que después se me presentaron en la vida. Sí, sí, sí. O sea que te tocó vivir Wall Street. 2008. Claro. Sí. Épocas complejas. Sí. Hay un dato muy, muy curioso y es que una de las cosas que más me gustaba de FXM, yo vivía en Astoria. Astoria es como el primer barrio entrando a Queens, por así decirlo. Entonces yo cogía el tren y bajaba en la línea verde, cogía el expreso, el local, depende cómo estuviera, pero mi parada era Wall Street. Entonces todos los días llegaba al trabajo y a veces llegaba cansado y obviamente pues trabajo es trabajo, pero literal veía el anuncio de Wall Street y tenía que caminar por toda la calle de Wall Street para llegar a mi oficina. Sí. Entonces esa cosa que muchas personas se sueñan, por así decirlo, fue mi realidad por muchos años. Y en el 2008, en esa misma calle de Wall Street, estaban las oficinas de Deutsche Bank, Goldman Sachs, AIG, la aseguradora que fue la que más duro se pegó. Y literal, para esa época, uno veía gente haciendo fila para entrar con una caja vacía y por el otro lado la gente saliendo con su cajita llena, con la matica, con su cocedora, así como las películas, literal. Entonces fue algo bastante no sé, que marcó en su momento, además porque irónicamente el mercado de FX, como había más volatilidad, nos iba mejor a nosotros. Claro. Entonces fue récord para nosotros. Nosotros afortunadamente nunca tuvimos por qué preocuparnos por nuestra estabilidad laboral, pero había mucho contraste, es la palabra que estaba buscando antes, con la realidad de las otras personas. Entonces fue pesado, pero afortunadamente ya quedó en el recuerdo para nosotros, ¿no? Claro, claro. No, imagino que incluso lo que decías, o sea, un Lehman Brothers, ese tipo de instituciones así ya viéndolos caer, pero por debajo al final el dinero no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Era literalmente poder venderlo ahí. Sí, Lehman Brothers que la oficina de ellos queda Midtown o queda Midtown, sí. Entonces no era mi ruta frecuente, pero sí me tocó pasar ahí ya por otros temas
y también sí, ellos fueron los que más sufrieron y Claro. desafortunadamente pues desapareció una firma que incluso yo entrevisté con ellos antes de entrar a FXM. Tuve un par de llamadas telefónicas porque había unos conocidos que trabajaban ahí, Sí. pero nunca me llamaron a entrevista presencial. Entonces pues, todo pasó por algo, ¿no? Pues imagínense haber luchado tanto tiempo por unas prácticas y llegar allá y que me hubieran sacado los 6 meses. Menos mal no Claro. pasó. No, perfecto. ¿Qué tanto ves que ese ambiente también de negocios y de lo que es mercado financiero en Nueva York impactó en lo que tú dices, ese estilo y esa cultura de FXM o de todas las personas que estaban ahí? ¿Impactó en qué sentido, Cami? Sí, yo creo que de pronto las personas con las cuales podías encontrarte en el día a día, esa serendipia que se puede dar, lo que tú dices, hablando con personas que están trabajando en un fondo. Okay. Bueno, sí impactó bastante, sobre todo en el tema de la economía normal de Nueva York, ¿no? Lo que decían, los grandes banqueros ya no salían a cenar todos los días, ya no podían tener la nana 5 días a la semana, ya no podían pagar sus hipotecas. Entonces sí se vio una desaceleración en general en la ciudad. Claro, pues era una de las principales fuentes de ingresos de Nueva York, eso no es secreto para nadie. Inclusive yo recuerdo 2000, de pronto 5, 6, 7, 8, o inclusive, no, de pronto hasta el 7, pero todos los años en el periódico salía la cantidad de dinero que pagaba Goldman Sachs en bonos. Entonces, este año Goldman Sachs pagará $5 mil millones en bonos. Este año, y era solamente Goldman Sachs, se multiplique por 30 entidades financieras, de pronto obviamente no tan grandes como Goldman Sachs, pero sí de un calibre por lo menos la mitad. Entonces sí fue un poco triste y bueno, comenzaron las manifestaciones también. Entre las manifestaciones en Wall Street, quejándose del capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces no fue agradable. Claro. Sí, eso fue sobre todo lo que tú dices. Eso es una de las crisis, pero frente a las otras crisis o los otros momentos difíciles de Black Swan que han habido en el mercado, como ejemplo épocas COVID, ¿qué otros crees o recuerdas que han sido muy impactantes en toda pues, tu experiencia desde el lado del brokeraje? Yo creería que específicamente para nuestra industria, enero 15 de 2015, franco suizo. Entonces fue algo que para muchas personas pasó desapercibido, inclusive en Wall Street. Fue un evento que salió en las noticias, pero no fue más. Pero entonces en este caso específico, obviamente ya me pegó a mí más cerca. Yo ya no estaba con FXM, pero FXM literal casi desaparece ese día. Tuvo que hacer muchos recortes, personas que yo conocía que se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana, se quedaron sin ahorros. Claro. Entonces, ese de pronto fue, aunque no fue tan grande como la crisis del 2008, ese de pronto lo sentí más cerca. Muchas compañías, no solamente FXM, bueno, FXM alcanzó a sobrevivir medianamente esa fecha, pero a un gran costo. Otras firmas desaparecieron completamente. Entonces, ese de pronto es el que tengo más presente en mi mente. Sí, temas COVID probablemente no afectaron tanto. No, Cami, la verdad, yo creería que hasta el año pasado de pronto esta industria pensó que era a prueba de balas de todas las cosas que pasaban alrededor, porque con COVID, recuerdo incluso en mi caso específico estaba con Equity todavía, y los primeros días me cansé a preocupar muchísimo. Yo me imaginé lo peor de lo peor en todos los escenarios. Entonces recuerdo que comencé a hablar con mi equipo y decirles tenemos que trabajar más y tenemos que asegurarnos que nuestros jefes se estén dando cuenta que estamos trabajando más de lo normal. Sí. Porque pues muy fácil decir esto no va más y en COVID encerrado pues muy difícil encontrar o ir a una entrevista de trabajo, ¿no? Pero irónicamente la volatilidad del mercado, no sé si recuerda, creo que fue el 1 de mayo el tema de los futuros que el petróleo cayó por debajo de cero. Sí. Entonces la volatilidad del mercado estuvo ahí. Entonces para esa época a las plataformas de trading también les fue muy
muy bien. La gente creyó de pronto que iba a haber muchas oportunidades de entrar en corto, que es una de las ventajas de este mercado comparado a las acciones tradicionales, y fondearon sus cuentas de trading, se prepararon para hacer, yo mismo me incluyo en la lista, tenía varios ahorritos por aquí y por allá y metí toda mi cuenta de trading, me puse a hacer trading. No me fue tan bien como esperé porque inicialmente los mercados no cayeron tan rápido como yo creí que iban a caer, pero después sí hubo una caída. Y lo que le decía que la industria se creía a prueba de balas hasta el año pasado es por el tema del VIX. La industria tiene una correlación muy fuerte con el índice de volatilidad, y normalmente el índice de volatilidad tenía 3 meses malos o bajitos y se recuperaba. Claro. Entonces los brokers ya inclusive jugaban con eso y decían, bueno, ya va a salir este tema de los 3 meses, va a arrancar otra vez, y se sobreapalancaban o tomaban riesgo extra en las posiciones de sus clientes, e inclusive diciembre 2022 hubo un par de brokers que casi desaparecen porque no fueron 3 meses, sino fueron casi 5 meses de volatilidad bastante baja. Entonces, hubo varios brokers que se asustaron. Algo que nunca había pasado es que en el 2023 el VIX estuvo a la baja casi todo el año. Entonces, los clientes ganaron más dinero de lo normal, y muchos brokers muy conocidos, personas que, pues, logos que vemos día a día en todas las expos que vamos, perdieron muchos millones de dólares. Entonces, tuvieron que recortar operaciones, recortar personal. Unos los que hicieron fue gastar más en marketing para dárselas que nada estaba, aparentar que nada estaba pasando, pero lo que es cierto es que el año pasado fue un muy mal año para la industria, y yo creo que ojalá lo hayan usado para algo positivo, en temas de mejor control de riesgo interno, mejor preparación de presupuestos, etcétera, etcétera. Varios quedaron heridos, pero afortunadamente para los clientes no hubo nada de consecuencias nefastas para ellos. Sí. Ahorita que tocas el tema de lo que sí es la gestión del riesgo, tener, digamos, que por debajo en cuenta que los brokers probablemente no tenían mucha perspectiva de lo que podría ser un VIX con tanto tiempo, digamos, que en ese estado, y que al final realmente impactó a la industria. Hay muchas personas que nos han preguntado, y que realmente pueden que sean novatos o no, el cómo funcionan por debajo los brokers. Muchos, digamos, que tienen esa duda que realmente nos encantaría que la puedas explicar para alguien que apenas está comenzando, esa diferencia entre alguien que tiene un estilo más, una institución que tiene un estilo más mesa de dinero, otra que le tiene un estilo más STP a nivel de dealing, sobre todo para aquellos que nos escuchan y que siempre se han preguntado eso. Bueno, yo diría, hay una cosa acá muy irónica, y es que los brokers que son STP, irónicamente, son los más pequeños. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para tomar riesgo, claro, no tienen dinero en sus libros para tomar riesgo, administrar el riesgo de los clientes. Pero ¿qué pasa? Por más que sean STP, ellos están haciendo clearing con brokers más grandes o con proveedores de liquidez directos, que a su vez son mesa de dinero. Entonces, lo que es cierto es que acá el mercado es mesa de dinero, sencillo. ¿Qué pasa? El broker está dispuesto mientras se pueda cubrir, y si el cliente está ganando y no sea scalping, pueda cubrir la posición, hacer hedge de la posición en el mercado. Bueno, si el broker tiene esa capacidad, el broker no le va a importar eso. Pero hay muchos brokers, inclusive hay brokers que lo dicen abiertamente, que ellos son 100% mesa de dinero. Sí. Y he escuchado de muchos gestores de dinero que conozco de todos estos años. Obviamente hay un dicho en la industria que dice que no hay mejor ejecución que la ejecución de mesa de dinero. ¿Por qué? Porque es instantánea, no va al mercado. Pero lo que pasa es que, sí, claro, si los gestores comienzan a ganar, lo cierran, sencillo. Entonces, ese es el problema. Me causó curiosidad una persona que conozco hace mucho tiempo en México, ahorita muy buen gestor, una persona muy preparada desde el punto de vista de desarrollo, es programador, de todo, y estábamos en el IFX y me entregó su tarjeta y abrió su propio broker. Entonces yo le dije, ¿y eso qué pasó? Entonces me dijo, no, pues me cansé de los brokers retail. Entonces hice un setup para hacer trading yo mismo, y pues me di cuenta que ese mismo setup le puedo replicar y abrirle cuentas a personas que
que quieran operar con condiciones naturales del mercado. Entonces contrató un back office, contrató una CRM, contrató una plataforma, se conectó a un par de proveedores de liquidez, tiene un agregador de precios y tiene un broker. Entonces, obviamente no es económico, esa persona pues al ser buen gestor tiene los recursos y las conexiones para apalancarse. Entonces, me pareció muy interesante eso. Son las mejores condiciones para lo que él busca en específico. De pronto no aplica para un cliente retail del día a día que tiene que acomodarse a un broker retail del día a día. Sí, sí. Sí, al final tampoco todos sabemos por debajo cuántos niveles de proveedores de liquidez hay, porque por debajo de ese mismo puede estar, digamos que conectado con otro del PI. Entonces sí o sí es algo que es muy natural en la industria. Ahorita pasando más al tema de tu experiencia, porque siempre me ha resultado muy importante lo que pudiste hacer en Boston Technologies, en esa consultora. ¿Cómo fue todos esos años? ¿Cómo fue, ejemplo, esos aprendizajes claves, digamos que a nivel de tu carrera profesional, e incluso también cómo los pudiste extrapolar a la industria pues, del brokeraje? Bueno, Boston Technologies fue una experiencia muy enriquecedora. O sea, salí de mi zona de confort. Primero que todo, siempre había estado en la parte retail de la industria. Y segundo, me tocaba ir a la oficina en Boston todos los días. Lo que hice fue que conseguí un roommate en Boston y manejaba los domingos en la noche a Boston y me regresaba los jueves en la tarde. Entonces, una capa adicional de complique para esa operación. Si le quiere agregar más interés, apenas comencé a trabajar con ellos, me di cuenta que en ese momento mi esposa había quedado embarazada de mi hija. Entonces, sí, un poquito estresante, pero pues obviamente pues, es lo que había. A nivel profesional fue muy enriquecedor. Obviamente Boston Technologies se especializaba en ese momento en marcas blancas. Tenía una compañía en Inglaterra que se llamaba Boston Prime que daba liquidez. Entonces negociábamos mucho con personas que querían comenzar sus brokers. Entonces ellos eran unos duros en todo el setup de MetaTrader. Me atrevería a decir que fueron de los primeros que se metieron a hacer eso. Les fue muy bien en algunos países de África, Europa del Este, Latinoamérica. Teníamos varios clientes en Chile, Perú. El mismo setup eventualmente nos dimos cuenta que servía para asset managers ya en una escala más profesional. Entonces ahí es donde de pronto me fue mejor a mí personalmente. Comenzábamos, les llevamos a los asset managers a tener un setup institucional. Le damos una licencia de MetaTrader donde podían crear sus distintos grupos, sus distintas condiciones. Los clientes hacían el onboarding por la institución de Boston Prime en Inglaterra. Obviamente les daba muchísima credibilidad a ellos y toda la tecnología estaba, el hosting se hacía en Boston en los servidores. Obviamente pues todos sabemos que en temas de tecnología Boston está entre los mejores lugares para hacerlo. Una cosa muy curiosa de Boston es que obviamente Boston es una ciudad universitaria. Entonces hay muchos extranjeros haciendo maestrías. Después de las maestrías ellos tienen la oportunidad de quedarse un año haciendo prácticas. Y si les va bien, pues muchas veces las compañías les ofrecen la oportunidad de quedarse. Entonces había casi que una llave infinita de practicantes con maestrías dispuestos a trabajar gratis. Entonces es algo que todas las compañías en Boston explotan, pero en mi caso en particular yo tenía 27 años con un pregrado y tenía 3 practicantes bajo mi mando que tenían 20 veces más experiencia que yo. Entonces fue algo curioso. De pronto para ellos también fue enriquecedor porque nunca habían trabajado con una compañía en Estados Unidos, nunca habían trabajado con tecnología. Entonces, inclusive un par de ellos hoy en día siguen en la industria, de los que fueron mis practicantes, siguen en la industria y les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien, manejan su propio proyecto con brokers y cosas por el estilo. Claro, sí, justo lo último que dijiste era lo que quería continuar y es sobre todo sabiendo que probablemente en términos de densidad
de personas con talento en tecnología, con este background en ingeniería y todo lo que también es importante. Poco se vive como se vivirá en Boston o como se vivirá en San Francisco o incluso en Seattle. En ese momento, ¿qué se hablaba a nivel de tecnología? De pronto a nivel de tendencias, a nivel del breakthrough moment de esos años, ¿cómo era? Yo creo que en ese momento hasta ahorita que se estaban creando, yo creo que PrimeXM no existía en esa época o acababa de comenzar. 1-0, como dato curioso, Andrew trabajó para Boston Technologies. Él comenzó con Boston Technologies y el primer puente fue el primero que se usó masivamente fue el de Boston Technologies para los brokers. Ahí creo que pues Andrew obviamente se dio cuenta de la gran oportunidad que era y lo que podía hacer el mejor solo que acompañado. Entonces, yo me atrevería a decir que 1-0 es una compañía de $300 millones hoy. Sí. Entonces, curioso. PrimeXM yo creo que no había comenzado, pero en esa época comenzó todo ese tema de integración del ecosistema de MetaTrader con los brokers, que no sé si para bien o para mal. Bueno, para bien de MetaTrader lo hizo muy sticky para todos los brokers, para los brokers los hizo muy dependientes de eso y creo que eso es lo que hoy en día está moviendo mucho el asunto, ¿no? La necesidad de las personas de liberarse de ese yugo. Claro. Sí, me imagino que de pronto los brokers pensaban más en desarrollos propios y eso era el momento más lujoso en términos de tecnología para ellos, más que de pronto en licenciamiento. Yo no sé, yo creo que de pronto, si usted se pone a mirar los brokers, muchos de los brokers hoy en día, los CEOs o los dueños fueron vendedores hace muchos años. Sí. Entonces yo creo que por ese gap en conocimiento tecnológico y esa necesidad de meterse rápido porque tengo 5 clientes que quieren trabajar conmigo, entonces por eso hubo no es la única razón, creo que es una de las razones que hubo, pero la gran mayoría de brokers hoy en día son de personas que fueron comerciales en las primeras etapas de este gran mercado. Claro. Entonces, la fácil era comprar una marca blanca, una licencia o un servidor de MetaTrader y comenzar a elaborar de ahí, alrededor de ese pequeño ecosistema, comenzar a elaborar. Después de pronto otras personas comenzaron y ya el negocio fue bien, lo vendieron y por más tecnología que llegara al otro broker no podían salirse de ahí. Conozco muchos brokers en este momento que tienen trabajos o han contratado personas estratégicas para actualizar la dependencia en una sola tecnología. Total. El MetaTrader de esa época era igual a lo Igualito. que puedas observar ahora. Igualito. No ha cambiado nada. Sí, mismo fondito. Mismo back office. Parece un juego de Atari de los 70s. Sí, igualito, no ha cambiado nada. Mismo back office, mismo sistema por debajo para dealing, todo. Absolutamente. Bueno, el back office y eso de pronto no tengo tanta experiencia, pero la interfase como tal y el feel de todo es igualito. Uh-huh. No creo que haya cambiado mucho. De pronto, inclusive creo que por eso fue una de las razones de MetaTrader 5, ya la necesidad de ofrecer acciones y todo eso. MetaTrader 4 no podía con eso y sacaron el 5 precisamente para poder hacer eso. Sí. El boom del trading a través de aplicaciones móviles se pudo también apreciar muy fácil a través de MetaTrader 4 y 5 móvil. ¿Cómo fue? ¿Te tocó, por ejemplo, en la época de Boston Technologies? ¿Cómo fue eso también? Si se dio, si crees que al final la gente siguió prefiriendo más el desktop. Yo creería que en esa época, esa es la época del BlackBerry todavía, no se pueden instalar las plataformas. Entonces, si no mal no recuerdo, como en el 2012 salió el primer iPhone, pero no había plataformas para eso, 2011 de pronto. 2011. Sí, pero yo inicialmente no me pasé de un iPhone, yo tuve el primer iPhone cuando nació mi hija, 2013. Pero a los inicios no había plataformas, eran muy torpes, eran muy lentas, entonces era muy raro. No, en esa época no aplica el tema de móvil todavía. Sí,
Sí, poco. ¿Y ahora crees que realmente hay un buen porcentaje de uso a través de este dispositivo o la gente sigue Sí, prefiriendo? total. Obviamente si lo medimos solamente por usuarios, Mm, plataforma móvil yo diría que 95% de las personas. Ahora, los usuarios más preparados o más sofisticados que usan, no creo que muchos usen el móvil. Entonces yo creo que ahí está la razón de ser. Obviamente el muy mercado friki. se ha masificado. Sí, claro, el mercado se ha masificado. El target de muchos brokers cuando están corriendo campañas de marketing es literal una persona que tenga más de 18 años, un teléfono móvil, acceso a internet y que quiera ganar más dinero. Entonces ahí cabe el 99.9% de la población. Y por eso es que pues muchos reguladores se han puesto como, oiga, sea más específico con su target market, por decir en España el regulador les hace firmar a las Claro. personas, después de que solicitan la cuenta con el broker, les hace firmar un papel. Tiene que ser firma Mm, de tinta, por digital. así Ah, ok, decirlo. sí, sí. La Sí, física. pues, cuando yo estaba con Axito pedían eso, no sé qué tanto haya Mm, cambiado, pero literal, el cliente ya aprobado con solicitud de cuenta llena, tenían que mandar un documento extra, entonces soy consciente de los riesgos, no sé qué, si sé cuándo, esto es lo que me puede pasar, firmo, fecha y listo. Entonces como para filtrar un poco más, en Inglaterra hubo un momento que había un quiz, en la solicitud de sí. apertura de cuenta hacían un quiz, entonces la verdad, tengo que decir que estoy de acuerdo con ellos, obviamente le pone un limitante a los brokers, pero la verdad estoy de acuerdo con esas medidas. Este mercado no es para todos y, y debería haber ese tipo de controles. Sí, lo que sucede también en el mercado en Estados Unidos, que frente a eso lo que tú dices, el perfilamiento con los diferentes cuestionarios, y Ujú. sobre todo cuando las personas cogen productos que son más exóticos, algunos derivados, Claro. opciones, hacer en cortos, realmente sí se ve como importante para tener esa sensibilidad a la industria. Es Ujú. importante. Ujú. No, Ahorita hablando, sí, dime. no, solamente que quería decir que es importante ser un poco más consciente de eso. Obviamente, lo que pasa es que si yo como broker me pongo a hacer el juicioso del grupo, literal, otro va a aprovechar esa oportunidad, coger esos Claro. clientes y con las ganancias de esos clientes se va a volver más fuerte que yo. Entonces, es algo desafortunado. Mm, no, total. Y que justo estaba hablando que estamos como en un tema más a nivel de plataformas, de lo que fue la experiencia en su momento, y justo ahora en toda la experiencia que has podido tener más a nivel gerencial dentro de brokeraje, está saltando más al nivel de tecnología, a nivel de plataforma, que realmente pues es como otro rol dentro de la misma cancha. ¿Cómo ha sido ese paso? O sea, hasta el momento, ¿cómo crees que también puede ser ese impacto que Latinoamérica lo necesita, sobre todo desde la parte del rol en Nelogica? Ahí les voy a contar un poquito de pronto la historia de Nelogica. Nelogica es una compañía tecnológica de Brasil, que tiene 20 años operando y hace muchos años sacaron su producto estrella, que es la plataforma de futuros Profit. Para muchas personas en Latinoamérica es un poco curioso porque el mercado de futuros en Brasil no tiene comparación en el resto de Latinoamérica. Sí, es absurdo Inclusive el hasta hace, volumen. sí, hasta hace muchos años el mercado de futuros de Brasil fue de los más grandes del mundo. Sigue siendo, creo que alcanzó a estar top 3 de pronto. Sí, ahorita el Bovespa Eh, estará aquí en top 5 probablemente, sí, en futuros. pero le gana muchos mercados europeos Claro. y está bastante cerca de los otros. Como Nelogica entró temprano en el mercado, muchos bancos de pronto que querían ofrecer futuros a sus clientes tuvieron que adoptar la plataforma de Nelogica, al punto que Nelogica se volvió un nombre, un household name, como decimos nosotros, en el tema de trading en la industria. Mm. Entonces, a través de los años, creo que Nelogic ha tenido casi 16 millones de clientes en los últimos 20 años, de los cuales a la fecha 2.5 millones son activos. Entonces, es un número brutalmente grande. Hace más de 10 años los clientes comenzaron a decirle al dueño, a Marcos, a decirle, quiero operar FX y CFDs, quiero operar FX y CFDs, y hace 10 años yo conocí al dueño.
que el dueño fue a Nueva York, se sentó con todos los brokers, haciéndoles preguntas, qué es este mercado, cómo funciona, qué se puede hacer, cómo puedo montar un broker, una marca blanca, haciendo investigación como debe ser. Entonces, desde esa época hemos estado en contacto y he visto el avance. Claro. Hace 2 años me comentó que el producto ya estaba listo. En su momento intenté conectarlo a uno de los brokers que yo trabajaba y desafortunadamente en el broker me dijeron que no era prioridad, que no nos llamaba la atención. Y otro broker sí se integró y claro, la respuesta fue brutal. Aproximadamente en un periodo de una semana se recibieron 30,000 solicitudes de apertura de cuenta, de las cuales 9,000 fondearon. Y solamente 9,000 fondearon no por problemas más que el broker no era capaz de procesar todas las solicitudes. Ningún broker había hecho eso. Sí. Y para colocárselo en perspectiva, Cami, de los brokers más grandes que usted se imagine, de los top 5 brokers, yo diría que muy pocos tienen más de 250,000 cuentas activas. Perdón, total, ni siquiera activas, sino total. Sí. Entonces, todos esos brokers que conocemos y que dicen yo soy el más grande y el otro y todo eso, ¿qué? No tienen más de 250,000 cuentas activas, cada uno de ellos. En este caso, en el Lógica, solamente en Brasil tiene 2.5 millones de clientes activos. Entonces, es un monstruo bastante grande. Yo creería que en Brasil fácilmente en los siguientes 2 años se pueden conseguir 1 millón de clientes de FX. La idea es propagar la plataforma por Latinoamérica para comenzar, claro. Aprovechar que los brokers están viniendo a Latinoamérica, que vengan acá y se den cuenta que es una plataforma bastante usada. Y desde el punto de vista de tecnología, la plataforma yo diría que cualquier persona que se tome en serio trading debería ver la plataforma por lo menos. ¿Por qué? El mundo del trading, yo siempre he dicho que hay un paralelo entre el mundo del trading y Fórmula 1. ¿Ok? Y si queremos competir en Fórmula 1 y ganar, necesitamos el carro de Red Bull. Carro. Exacto. Entonces, en este caso, con el respeto que se merece MetaTrader es una plataforma muy básica. Y por ende, la mayoría de clientes que son buenos no operan en MetaTrader, operan con un Fix API, su propia interfase o cualquier otro GUI que ellos hayan creado. Entonces, no podemos ir a una carrera de Fórmula 1 y competir con un Renault 4 en reversa. Entonces, por eso la importancia de ver nuevas tecnologías. Nuestro producto es muy potente, tiene todas las herramientas que el trader necesita. Me atrevería a decir que de pronto muchos se van a asustar de la cantidad de herramientas que tiene, pero es básicamente todo lo que el trader necesita. Si no sabe usarla, muy probablemente no debería estar haciendo trading. Sí, todavía correcto. No está en el paso en el cual debería estar pensando. Claro, exacto. Sí, es una plataforma de diseño para comenzar muy intuitiva, todas las herramientas que se necesitan, fácil acceso a los comandos, literal comienza a escribir lo que quiera y un menú inteligente le dice si quiere abrir el gráfico 5 minutos. Es un muy buen producto. Entonces, hay 3 versiones, está la One, la Pro y la Ultra. Con los brokers que estamos haciendo alianzas vamos a ofrecer la versión 1 o la Pro y la Ultra pues al que pague adicional. Este episodio es gracias a Proprietary Firms Tech, especializada en apoyar el desarrollo de nuevas empresas de pruebas de fondeo. Cubre toda la experiencia de una prop firm, desde la integración de un sitio web con pasarelas de pago hasta el motor de monitoreo de cuentas en tiempo real, a través de paneles personalizables y amigables para los traders y el personal administrativo. Grandes empresas como Cortana usan la tecnología de Proprietary Firms Tech. Si te gustaría arrancar tu propia marca de pruebas de fondeo, agenda una demo en la descripción de este podcast. Primero que todo, agradecer la invitación, bastante interesante. Qué bueno que hayan esos espacios. Ojalá las personas disfruten y sepan usar bien toda esa información. Que se eduquen, sepan con quién invertir, cuándo invertir, no dejarse engañar tanto. Y en ese momento, la verdad, una de las razones por las que tomé el proyecto de Nelogica sobre otros proyectos de manejar brokers es porque me parece, la verdad, más interesante. La herramienta es muy poderosa, la idea es integrarlo con la mayor cantidad de brokers posibles. Creo que al final del día los que más sacan provecho de estas alianzas son los clientes, porque van a tener un mejor auto para su carrera de Fórmula 1.
Trading simple y sabio. Conversaciones para aprender, inspirarse y pasar un buen rato con los líderes de la industria financiera.